Cuando mi novia me dijo que estaba embarazada, pensé que era el comienzo de nuestra familia. Pero la verdad que descubrí me llevó a enfrentar la traición más inimaginable. Mi nombre es Julián, tengo 25 años, y hasta hace poco creía que tenía todo lo que alguien podría desear. Una relación estable con mi novia, Paula, de 3 años, y una familia que siempre había sido mi refugio. Paula y yo nos conocimos en la universidad, y desde entonces habíamos sido inseparables. Ella era dulce, inteligente y siempre me apoyaba en los momentos difíciles. Creía que habíamos construido una relación basada en el amor y la confianza, pero estaba equivocado. Todo cambió el día que Paula me dio la noticia más inesperada de todas. Una tarde, después de regresar del trabajo, Paula me pidió que nos sentáramos a hablar. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras jugueteaba con sus dedos. Julián, tengo algo importante que decirte, comenzó, con la voz temblorosa. Estoy embarazada. Mi corazón se detuvo por un momento. Aunque no habíamos planeado tener hijos tan pronto, la idea de ser padre no me asustaba. La abracé con una sonrisa, emocionado por lo que creía era el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Vamos a ser padres, dije, emocionado. Pero algo en su expresión no encajaba. Sus ojos evitaban los míos, y había una sombra de culpa en su rostro. ¿Qué pasa, Paula? ¿No estás feliz?, pregunté, preocupado por su reacción. Ella rompió a llorar, tapándose la cara con las manos. Hay algo más, algo que no sé cómo decirte, susurró entre sollozos. Los días siguientes fueron extraños. Paula parecía distante, como si guardara un secreto que la estaba consumiendo. Intenté no presionarla, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Mientras tanto, mi familia estaba emocionada por la noticia del bebé. Mis padres y mis abuelos estaban encantados, especialmente mi abuelo, don Emilio, quien siempre había soñado con ser bisabuelo. Su felicidad me reconfortaba, aunque las dudas seguían acechándome. Todo parecía estar bien, pero pronto descubriría que bajo esa fachada de felicidad se escondía una verdad devastadora. Una noche, mientras cenábamos con mi familia, noté que Paula y mi abuelo intercambiaban miradas que no podía interpretar. Al principio lo ignoré, pero después de la cena, mi madre me hizo un comentario que encendió todas mis alarmas. Tu abuelo está muy cercano a Paula últimamente, ¿no crees?, dijo, medio en broma. Aunque lo dijo sin mala intención, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Algo no cuadraba, y sabía que debía averiguar qué estaba pasando. Esa misma noche, revisé el teléfono de Paula mientras ella dormía. Lo que encontré me dejó helado, mensajes entre ella y mi abuelo. Aunque al principio parecían inofensivos, había algunos que tenían un tono demasiado personal, incluso íntimo. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Qué relación podía tener mi abuelo con Paula que yo desconociera? ¿Qué significaban esas palabras? Mi mente comenzó a llenarse de preguntas, y aunque no quería sacar conclusiones apresuradas, sabía que debía enfrentar a Paula. Esa noche apenas pude dormir. Los mensajes entre Paula y mi abuelo se repetían en mi mente como un eco interminable. Aunque no había pruebas claras de una relación más allá de lo normal, las palabras que usaban, los tiempos y la cercanía eran demasiado sospechosos para ignorarlos. Tenía que enfrentar a Paula y obtener respuestas. A la mañana siguiente, decidí hablar con ella. Mientras desayunábamos, solté la bomba con toda la frialdad que pude reunir. Paula, ¿por qué estás tan cercana a mi abuelo últimamente?, le pregunté, mirando directamente a sus ojos. Ella se tensó al instante, derramando un poco de café en la mesa. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. Sabes perfectamente a qué me refiero, continué, colocando su teléfono sobre la mesa con los mensajes abiertos. Explícame por qué tienes conversaciones tan personales con él. Su rostro se puso blanco como el papel. Por un momento pensé que negaría todo, pero en lugar de eso, rompió a llorar, llevándose las manos a la cara. Julián, no sé cómo decirte esto, murmuró entre sollozos. Entonces dilo de una vez, exigí, con la voz llena de rabia. Dime qué está pasando. El bebé no es tuyo, confesó finalmente, su voz apenas audible. Sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo, Paula? Entonces, ¿de quién es?, pregunté, temiendo la respuesta.
Ella levantó la vista, y la culpa en su rostro fue suficiente para confirmarlo antes de que hablara. «Es de tu abuelo, de don Emilio». El silencio que siguió fue insoportable. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi abuelo, el hombre que me había enseñado tantas cosas, había traicionado a toda nuestra familia de la peor manera imaginable. Y Paula, la mujer en la que había confiado, había sido su cómplice. ¿Cómo pasó esto?, logré preguntar, mi voz temblando de ira y dolor. Paula comenzó a explicarse, entre lágrimas. «Fue un error, Julián. No sé qué me pasó. Fue hace meses, cuando me quedé en tu casa mientras tú trabajabas tarde. Don Emilio fue amable conmigo, me hizo sentir escuchada, y todo se salió de control. Sus palabras no hicieron más que intensificar mi rabia. Me levanté de la mesa, incapaz de escuchar más. Esto es asqueroso, Paula. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Y mi abuelo? ¿Cómo pudo traicionar a toda nuestra familia así? Esa misma tarde fui a la casa de mi abuelo. Entré sin tocar, ignorando los saludos de mi abuela y mis padres. Lo encontré en el salón, leyendo el periódico como si todo estuviera en perfecto orden. Necesitamos hablar. Ahora, le dije, con los puños apretados. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tan serio? ¿Te acostaste con Paula?, pregunté directamente. ¿Es verdad que el bebé que está esperando es tuyo? La expresión de mi abuelo cambió por completo. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Intentó negar la acusación, pero su tartamudeo lo delató. «No mientas», grité, perdiendo el control. «Ella ya me lo dijo todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, a mí, a nuestra familia?» Finalmente, bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Fue un error», Julián murmuró. «No sé cómo pasó. Yo no quería lastimarte». «No querías lastimarme», repetí, incrédulo. «Le robaste todo sentido de dignidad a esta familia. Me traicionaste de la forma más baja posible». El grito atrajo a mi abuela y a mis padres, quienes entraron al salón justo a tiempo para escuchar la discusión. Mi madre, al escuchar la verdad, se quedó paralizada. «Papá, dime que esto no es cierto», murmuró, con lágrimas en los ojos. Don Emilio no pudo responder. Su silencio fue suficiente para confirmarlo. Mi abuela, devastada, comenzó a llorar mientras mi madre le pedía a mi abuelo que se fuera de la casa. «No quiero volver a verte aquí. Te has ganado el desprecio de todos», le dijo con una mezcla de rabia y dolor. Esa noche, don Emilio se marchó, y Paula intentó contactarme varias veces para disculparse, pero no pude hablar con ella. Mi corazón estaba demasiado destrozado como para siquiera considerarlo. La verdad salió a la luz, pero la devastación apenas comenzaba. La traición de Paula y mi abuelo había roto a nuestra familia en pedazos, y el impacto de sus decisiones afectaba a todos. Aunque don Emilio había sido expulsado de la casa, sus actos dejaron una marca imborrable en nuestras vidas. Paula, por su parte, quedó atrapada en un ciclo de culpa y desesperación, mientras yo intentaba recomponer los fragmentos de lo que quedaba de mi mundo. Después de ser echado de casa, mi abuelo se refugió en un pequeño apartamento que había alquilado años atrás. Su vida, que antes estaba llena de respeto y admiración por parte de la familia y sus amigos, se convirtió en un aislamiento absoluto. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, y pronto todos en nuestro círculo social sabían lo que había hecho. Intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes y llamándome para hablar y explicar su versión de los hechos. Pero para mí no había nada más que escuchar. Su traición no solo destruyó mi relación con Paula, sino que rompió la confianza que tenía en él como figura paterna. «Julián, por favor, no me ignores. Estoy arrepentido», decía en uno de sus mensajes. «Sé que cometí un error, pero sigo siendo tu abuelo». No respondí. No podía. Cada palabra suya me recordaba la noche en que toda nuestra familia se desmoronó. Paula, por su parte, no tardó en enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de nuestra ruptura, intentó justificar lo que había hecho, diciendo que había sido un momento de debilidad y que aún me amaba. Pero sus palabras eran vacías, y lo sabía.
Los días posteriores a la revelación, Paula fue rechazada por todos los que alguna vez estuvieron en su vida. Mi familia cortó todo contacto con ella, y sus propios amigos comenzaron a alejarse cuando la historia llegó a sus oídos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Julián?, fue la frase que más escuchó, según me contó una de nuestras amigas en común. Sin un lugar al que ir, Paula regresó a la casa de sus padres, quienes, aunque la aceptaron de vuelta, estaban profundamente decepcionados con ella. Su embarazo, que al principio había sido motivo de alegría, ahora era un recordatorio constante de sus errores. Mi madre, quien siempre había idolatrado a su padre, quedó completamente destrozada. Durante semanas apenas comía o hablaba, tratando de procesar cómo el hombre que siempre había considerado un ejemplo había caído tan bajo. Mi abuela, por su parte, también enfrentaba una mezcla de tristeza y vergüenza. Aunque nunca lo admitió abiertamente, sabía que su vida con don Emilio estaba terminada. Las reuniones familiares, que alguna vez habían sido un refugio de felicidad y unión, se convirtieron en silencios incómodos y conversaciones cargadas de tensión. Nadie sabía cómo superar lo que había pasado, y cada intento de reconciliación se sentía falso. Mientras tanto, yo también enfrentaba mi propio infierno. Aunque mi familia intentaba apoyarme, no podía evitar sentirme solo y traicionado por todos los que alguna vez amé. Paula, mi abuelo, e incluso el resto de mi familia, quienes no sabían cómo manejar la situación, parecían estar a kilómetros de distancia emocionalmente. Intenté concentrarme en mi trabajo y en mis amigos, pero incluso ellos no sabían cómo ayudarme. Algunos intentaron distraerme con salidas y bromas, pero cada vez que alguien mencionaba la palabra familia, sentía una punzada de dolor en el pecho. Un día, Paula me llamó, desesperada por hablar conmigo. Aunque no quería escucharla, decidí darle una última oportunidad para decir lo que tuviera que decir. Nos encontramos en un parque, y al verla, noté que había cambiado. Parecía más delgada, agotada, y completamente rota. Julián, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que estoy arrepentida, comenzó, con lágrimas en los ojos. Nunca debí permitir que esto pasara. Te amo, y siempre te amaré. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Es demasiado tarde, Paula, respondí con frialdad. Lo que hiciste destruyó todo lo que teníamos. No hay vuelta atrás. Ella cayó de rodillas, suplicando mi perdón. No quiero estar sola, Julián. No puedo con esto. Por favor, no me dejes así. La miré, sintiendo una mezcla de lástima y rabia. No estás sola, Paula, dije, señalando su vientre. Tienes al bebé, y también tienes que enfrentarte a tus propias decisiones. Yo no puedo salvarte de eso. Me marché, dejando a Paula llorando en el suelo. Era la última vez que la vería. Las semanas que siguieron a esa última conversación con Paula fueron un torbellino de emociones. Aunque intenté centrarme en mi vida, las cicatrices que dejó todo este caos eran profundas. A pesar de la distancia que puse entre ellos y yo, no podía evitar escuchar sobre lo que sucedía con Paula y don Emilio. Ambos estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y el peso de sus acciones se hacía cada vez más insoportable. Don Emilio, quien alguna vez fue el pilar de nuestra familia, terminó completamente solo. Mi abuela, que al principio había intentado procesar lo sucedido, decidió divorciarse de él. La vergüenza de su traición era demasiado para ella, y el respeto que alguna vez sintió por él había desaparecido por completo. Su vida social, antes llena de amigos y actividades comunitarias, también colapsó. Nadie quería asociarse con alguien que había traicionado a su familia de manera tan flagrante. Don Emilio se retiró al aislamiento en su pequeño apartamento, viviendo con un sentimiento constante de culpa y arrepentimiento. Intentó contactarme nuevamente, enviándome una carta en la que expresaba su arrepentimiento. Julián, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Fui débil, cometí un error imperdonable, y ahora vivo con las consecuencias. Solo quiero que encuentres paz, aunque sea lejos de mí. Leí la carta, pero no respondí. No había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. Paula tuvo que enfrentarse a la maternidad completamente sola. Sus padres, aunque inicialmente la apoyaron, comenzaron a distanciarse a medida que el bebé se acercaba. Nosotros te amamos, pero no podemos cargar con las consecuencias de tus actos para siempre, le dijo su madre una tarde.
Sin amigos ni apoyo emocional, Paula intentó comunicarse conmigo varias veces, pero yo la había bloqueado en todas las plataformas. Incluso llegó a aparecer en mi trabajo, rogándome que hablara con ella. Mis compañeros la vieron llorando en la puerta, pero yo me negué a salir. «Es tu hijo», gritó entre sollozos, mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera. «Merece una oportunidad». Su desesperación fue evidente, pero también lo era mi decisión. Ya no había espacio para ella en mi vida. El día que nació el bebé, me enteré a través de un conocido en común. Fue un niño, y según dijeron, se parecía mucho a don Emilio. La ironía era cruel, pero a la vez, reafirmaba mi decisión de mantenerme alejado. Paula intentó usar al bebé como una forma de acercarse nuevamente a mí, enviando mensajes a través de amigos y familiares. Pero mi respuesta siempre fue la misma: ese bebé no es mi responsabilidad. No puedo ni quiero estar involucrado. Mientras Paula y don Emilio enfrentaban sus propias caídas, yo decidí empezar de nuevo. Dejé la ciudad, encontré un nuevo trabajo, y poco a poco reconstruí mi vida. Con el tiempo, conocí a nuevas personas y aprendí a confiar de nuevo, aunque las heridas tardaron mucho en sanar. Mi familia, aunque rota, también intentó avanzar. Mi madre y mi abuela encontraron consuelo en los pequeños momentos, aprendiendo a vivir sin la sombra de don Emilio. Aunque el vacío de su ausencia siempre estuvo presente, sabíamos que la decisión de alejarlo era la correcta. Paula, incapaz de soportar la soledad y las dificultades de criar a su hijo, finalmente recurrió a servicios sociales para buscar ayuda. Aunque intentó encontrar estabilidad, el peso de sus decisiones la mantuvo atrapada en un ciclo de arrepentimiento y aislamiento. Don Emilio, por su parte, nunca logró reconciliarse con lo que había hecho. Aislado en su pequeño apartamento, pasó sus últimos días solo, consumido por la culpa. Ni siquiera tuvo el valor de conocer a su bisnieto, sabiendo que su existencia era un recordatorio constante de su traición. A veces, las personas que más amas son las que más daño pueden hacerte. Pero incluso en medio de la traición más profunda, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante y construir algo nuevo. Mientras Paula y don Emilio vivieron el resto de sus días enfrentando las consecuencias de sus actos, yo encontré la paz al aprender a dejar atrás el pasado. Mi historia con ellos terminó, pero mi vida apenas estaba comenzando.